Hola, mi nombre es Laura Cardona Arenas y hoy voy a solucionar el ejercicio 208 sobre el equilibrio de partículas en fuerzas 3D. El enunciado del ejercicio es: tres cables están conectados en la partícula A, donde se aplican las fuerzas P y Q, como se muestra en la figura. Si se sabe que P es igual a 1200 newtons, encuentre los valores de Q para los cuales el cable AD está tenso. Para realizar el diagrama de cuerpo libre se toma la partícula A como punto de origen y se hallan las coordenadas de las fuerzas AB, AC, AD, P y Q mediante las medidas que indica la gráfica. La primera es la fuerza AB, la cual se mueve menos 960 milímetros en el eje X, menos 240 milímetros en el eje Y y 380 milímetros en el eje Z. Posteriormente encontramos la fuerza AC. Esta tiene menos 960 milímetros en X, menos 240 milímetros en el eje Y y menos 320 milímetros en el eje Z. Asimismo, la fuerza AD tiene coordenadas de menos 960 milímetros para el eje X, 720 milímetros para el eje Y y 220 milímetros en el eje Z. Finalmente tenemos la fuerza P, que solamente se mueve sobre el eje X con una fuerza de 1200 newtons, y la fuerza Q, que es la incógnita del problema, la cual solo tiene componente en el eje Y. Al ubicar las cinco fuerzas en el punto de origen o partícula A con sus respectivas coordenadas, obtenemos el diagrama de cuerpo libre que se muestra en la imagen. Una vez tenemos el diagrama de cuerpo libre y el sistema de coordenadas, podemos hallar el vector dirección de cada eje. Esto se realiza mediante la división entre la coordenada y la diagonal, la cual corresponde a la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas elevadas al cuadrado. En el caso de la fuerza AB, se eleva el menos 960 del eje X, el menos 240 del eje Y y el 380 del eje Z. Y al realizar la raíz obtenemos 1060, el cual se utilizará como denominador de cada coordenada para obtener el vector dirección de la fuerza, el cual es menos 960 sobre 1060 en I, menos 240 sobre 1060 en J y 380 sobre 1060 en K. Este proceso se repite para la fuerza AC, donde se obtiene 1040 como diagonal y un vector dirección con menos 960 sobre 1040 en I, menos 240 sobre 1040 en J y menos 320 sobre 1040 en K. Finalmente, para la fuerza AD, el valor de la diagonal corresponde a 1220, por lo que su vector dirección es menos 960 sobre 1220 para I, 720 sobre 1220 en J y menos 220 sobre 1220 en K. Teniendo los vectores unitarios, podemos encontrar las componentes de las fuerzas multiplicando estos vectores por las magnitudes. Estas componentes nos permiten darle solución al ejercicio, el cual nos indica que el sistema debe estar en equilibrio, por lo que la suma de las fuerzas en X, Y y Z debe ser igual a 0. Esto resulta en tres ecuaciones. La primera indica que la sumatoria de las fuerzas en el eje X debe ser igual a 0, por lo que se toma la componente en el eje X de cada vector, obteniendo la suma de las magnitudes de las fuerzas AB, AC y AD multiplicadas por el vector dirección correspondiente, los cuales son menos 960 sobre 1060 para AB, menos 960 sobre 1040 para AC y menos 960 sobre 1220 para AD. Además, se suma la componente de la fuerza P, la cual solo actúa en el eje X con una magnitud de 1200 newtons. Y finalmente se hace 0 en Q, ya que esta fuerza solamente tiene magnitud en la componente del eje Y. Asimismo, la segunda ecuación se forma al igualar la suma de las componentes en el eje Y a 0, obteniendo la magnitud de la fuerza B por su vector unitario, más la magnitud de la fuerza AC por su vector dirección, más la magnitud de la fuerza AD por su vector dirección, más 0 por la fuerza P, ya que esta no tiene componente en Y,
y finalmente 1 en Q porque esta solamente actúa en el eje Y. Por último, se iguala la sumatoria de la fuerza del eje Z a 0, resultando en la magnitud de la fuerza AB por su vector dirección más la magnitud de la fuerza AC por su vector dirección más la magnitud de la fuerza AD por su vector dirección más 0 en P y 0 en Q, ya que ninguna de estas dos fuerzas tiene componente en el eje Z. Al reorganizar las ecuaciones obtenemos este sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, la fuerza AB, la fuerza AC, la fuerza AD y Q. Sin embargo, para cumplir la condición que nos da el ejercicio, la cual es encontrar el intervalo de fuerzas Q para los cuales la fuerza AD es positiva, debemos encontrar los valores límites de la fuerza Q que cumplen con esto. Sabemos que el valor mínimo será 0. Sin embargo, para hallar el valor máximo debemos igualar la fuerza AD a 0, lo que genera que todas estas componentes se cancelen y podamos resolver el nuevo sistema 3×3, el cual si ingresamos a la calculadora obtenemos que la fuerza AB es igual a 605,7 newtons, la fuerza AC es 705,7 newtons y Q es igual a 300 newtons, por lo que la respuesta sería que los valores de la fuerza Q para los cuales AD es positivo son aquellos Q mayores a 0 y menores a 300 newtons. De este ejercicio podemos concluir que la fuerza P es la encargada de establecer el equilibrio en el eje X. Esto fundamentado en que las componentes de las demás fuerzas en el eje X son negativas en el caso de AB, AC y AD, o nulas en el caso de Q. Además, se puede concluir que la fuerza aplicada en Q mantiene una relación inversa con la tensión en AD, pues a medida que aumenta la fuerza de Q, la tensión en AD tiende a 0. Finalmente, se puede decir que debido a que se habla de cables, se afirma que las fuerzas en FAB, FAC y FAD del sistema actúan por extensión, ya que los cables no soportan la compresión.